Entre estas herramientas, dijimos que para poder construir exitosamente un sistema experto es necesario dominar ciertas herramientas fundamentales, entre las cuales están las cuatro que tienen en pantalla. Empezamos hablando un poco acerca de los algoritmos. Dijimos que era un método de resolución de problemas basado en tres criterios fundamentales. El primero es divide y vencerás. Consiste en fragmentar el problema en un número finito de pasos elementales, es decir, un problema grande, convertirlo en varios problemas más pequeños. Luego de allí hablamos de la jerarquización, que lo que implica es establecer prioridades respecto a las diferentes tareas. Y finalmente está la enumeración, que consiste en indicar claramente, mediante números, el orden de ejecución de dichos pasos. Recuerden que en general cualquier actividad o situación se puede describir mediante el uso de algoritmos. Dijimos además que el computador es incapaz por su propia cuenta de tomar alguna decisión si no le especificamos explícitamente cómo hacerlo previamente. De allí que es indispensable que el algoritmo elegido para resolver el problema sea lo más claro posible, sin ambigüedades, y que contemple todas y cada una de las posibles situaciones a presentarse durante la solución del problema. Tendríamos entonces que hacer referencia a las características fundamentales de un buen algoritmo. En primer lugar, es preciso, es decir, debe indicar el orden de realización de cada paso. En segundo lugar, debe ser definido. Esto significa que si ejecutamos dos veces el mismo algoritmo con los mismos datos de entrada, deberíamos obtener el mismo resultado como salida. Debe ser finito. Esto implica que debe terminar en algún momento, o sea, tener un número limitado de pasos. Debe ser detallado, debe incluir pasos suficientes para la correcta resolución del problema y debe ser claro. Debe desglosar el problema en instrucciones simples y concretas que sean comprensibles para cualquier individuo. Vean que en cuanto a esto estuvimos haciendo varias referencias para que vieran que a veces lo que nosotros consideramos como un solo paso, estamos hablando desde nuestra perspectiva humana tan amplia, que nosotros sabemos que, por ejemplo, preparar café no es un paso, es un conjunto de pasos. Pero muchas veces nosotros lo vemos como uno solo porque para nosotros es algo ya de uso común. Pero si fuera un robot que estuviéramos programando para colocar preparar café, debemos decirle primero busca el envase, luego busca el agua, añádele el café, montalo a calentar, espera que caliente, cuélalo, etcétera, para un café pasado. Vimos algunos ejemplos que no vamos a extendernos mucho en ellos. Vimos un algoritmo con los pasos requeridos para ir de su casa a la universidad. Yo sé que la mayoría ya no se acuerdan de eso con tanto tiempo de cuarentena. Comenzábamos con un estado previo que era dormido en casa, por lo tanto nuestro paso 1 era despertarse y nuestro último paso era el momento en el que entrábamos al aula de clase. De allí fuimos definiendo una serie de pasos que después se fueron fragmentando en otros pasos más sencillos. Aquí teníamos algunos ejemplos. Aquí seguíamos teniendo ejemplos de lo mismo. Vean cómo se... Hablamos también de por qué es importante ordenar correctamente los pasos del algoritmo, ya que si no lo hacemos así, podemos obtener resultados indeseados. Aquí tenemos un ejemplo. Se vistió primero y después se duchó. Ese estaba como borracho, pero bueno. También hay que ser cuidadoso porque si hacemos todo bien, pero omitimos algún paso,
podemos también obtener resultados indeseados. Se desvistieron, se bañó, se fue a la calle, se le olvidó un paso importante que era vestirse. Hablamos de hacer una lista, otro ejemplo, una lista de promedio de alumnos, donde tenía sus entradas, esto es salidas, no corregí la diapositiva, pero bueno, y este es procesos. Y todos estos elementos, al pensarlos bien, nos permitían generar un algoritmo como el siguiente. Esto es un ejemplo de un algoritmo estructurado. Vean que aquí estamos fragmentando lo que serían pasos grandes. Hay mucho que decía leer los datos del alumno, pero ¿cuáles datos específicamente pregunta la máquina? ¿En qué orden? Entonces leer DNI, leer apellidos, leer nombre, leer los datos del curso, leer las notas, etcétera. Entonces hay que colocar cada paso de manera específica si queremos un mejor algoritmo. Dame un segundito, ya va. Ajá. No olvidemos entonces que todo algoritmo debe tener un inicio y un fin, requiriendo durante su ejecución de ciertas entradas y procesos para obtener las salidas esperadas, ya que este describe en forma ordenada los pasos a realizar para transformar las entradas recibidas en las salidas o resultados esperados. Como pueden ver aquí en el ejemplo que acabamos de mostrar, la numeración de un algoritmo no tiene por qué ser siempre de tipo simple, de tipo discreto, 1, 2, 3, 4, 5, sino que en función del problema a resolver, para mejorar su visualización, muchas veces es mejor usar una numeración esquematizada como la que tienen allí en la pantalla. Aquí había una actividad que, como le dije, no la van a hacer, es totalmente voluntaria. Y aquí comenzamos a hablar entonces de las tablas de decisión.